Y me ha tocado compartir el día de hoy el tema sobre ser un discípulo. ¿Okay? ¿Cómo llegar a ser un discípulo? Y creo que cada uno, quiero partir esta prédica o la palabra del día de hoy, que cada uno de nosotros podamos hacer una pregunta. ¿Estoy siendo un discípulo? ¿No? Esa pregunta, háganselo por favor de manera interna. No le pregunten al que está al costado, sino, ¿estoy siendo un discípulo realmente? ¿Estoy comportándome como un discípulo? ¿Estoy actuando como un discípulo? ¿Estoy haciendo las cosas o las responsabilidades que me toca hacer como un discípulo? Y una de las cosas o de los primeros aspectos que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas como parte del discipulado es obviamente tener un encuentro con Jesús. Y en este punto yo voy a tratar de pasarlo más rápido, espero, pero muchas veces pensamos que nosotros llegamos a Jesús y la verdad es que nadie lo busca, realmente Él nos encontró, amén. Él nos encontró y esa acción nos permite tener finalmente un encuentro con Jesús. Él es el quien tomó la iniciativa, porque realmente por nosotros no tomamos la iniciativa. Y podemos decir de repente, ¿cómo así Dios puede tomar una iniciativa? Nunca lo vi, pero Dios actuó a través de una persona, amén. Dios nos alcanzó y entonces Dios está obrando, así como en la canción Dios está obrando, pues a través de quién, a través de otra persona, a través de otro cristiano que ama a Dios, ¿verdad? Que ama a Dios. Ahora, algunos ejemplos, ahí algunas fotos, para que ustedes vean de ejemplos sobre encuentros de personas con Jesús, que ya en algunas prédicas anteriores hemos podido escuchar. Por ejemplo, el encuentro de la mujer samaritana, ¿correcto? La mujer samaritana, con Jesús. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 4. Jesús realmente cuando dijo, por ejemplo, el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua no volverá a tener sed, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquí vemos una mujer teniendo un encuentro con Jesús. Jesús fue al pozo, ¿verdad? Se acercó a esta mujer. Estamos viendo una acción más de que Jesús busca a las personas y Jesús busca tener un encuentro con todos nosotros, con los que nos están viendo, amén. Ahora, otro ejemplo también de acción de cómo Jesús tuvo un encuentro con una persona, Lucas capítulo 5, en 3 a 8, no está ahí, simplemente estoy haciendo un resumen. Se sube a la barca de Pedro para predicar desde allí, ¿no? Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una vez más, Jesús teniendo un encuentro con un hombre, y este encuentro transformando la vida de una persona, en este caso de Pedro, amén. Otro ejemplo también tenemos cuando Jesús se acerca también nuevamente a un cobrador de impuestos, Leví, Mateo, ¿verdad? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió, amén. Un ejemplo más de Jesús encontrándose con el hombre, correcto, no el hombre buscando a Jesús, sino Jesús buscando a los perdidos, Jesús buscando a las personas para que puedan finalmente ser discípulos, amén. En todo momento entonces vemos que Jesús sale día tras día, correcto, no me cambie toda la imagen, sí, día tras día sale por las calles de Palestina, en este caso buscando encontrarse con la gente, correcto, para que todo el que quiera pueda acercarse a Él, todo el que quiera. Finalmente recuerden que viene a ser voluntad de nosotros, porque estos personajes que estamos viendo nunca fueron obligados, correcto. Simplemente Dios se acerca y les ofrece el regalo de salvación, y en esa acción pues tenemos la libre decisión por el poder del Espíritu Santo tener un encuentro con Jesús, amén, y seguirlo. Y otro ejemplo que ya también hemos visto es el caso de Pablo, pues, ¿no? Que también hemos estado viendo. Estoy haciendo como un feedback de todos los puntos anteriores que hemos estado viendo en las prédicas anteriores, y vemos, ¿no? Saulo, aún esto también en Hechos 9, del 1 al 4, o capítulo 9 en general, vemos que también Jesús no solamente durante su vida, sino también después de su muerte, después de la resurrección, tuvo un encuentro con una persona. Es decir, que el encuentro con Jesús no tiene que ver nada con un hecho donde Jesús estuvo vivo o estuvo caminando aquí en la tierra, sino también después de su muerte Jesús quiere tener un encuentro
con el ser humano. Amén. Quiere seguir teniendo un encuentro con el ser humano después de muerto también. Y ahora está, perdón, no quiero hablar después de su muerte y ahora con su resurrección a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús, ¿a quién se le aparece? A Saulo. Y esto hace que Saulo pues caiga del caballo, ¿correcto? Y ya conocemos todo lo que pasó, ¿bien? Y finalmente pues convirtiéndose en ese hombre que Dios quería. Pablo siendo uno de los predicadores y apóstoles grandiosos, ¿verdad? Y importantes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por la obra a través de Jesús. Vemos entonces que Jesús usa muchas formas para encontrarnos. ¿Ok? Quiero hacer un resumen, hay muchos más ejemplos. Pero la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 nos dice que Jesús nos escogió a Él antes de la fundación del mundo. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos repetir ahí: Jesús me escogió antes de la fundación del mundo. Dile a tu hermano al costado: oye, Jesús te escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Yo no te vi, dice, antes de la fundación. ¿Cómo es eso? O sea, no, a veces nuestra mente no va a entender, pero acá hay un sentido espiritual, ¿no? Eso habla de propósito, eso habla de que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces que Dios realmente nos está buscando y nos está separando. Ahora, pero luego de encontrarnos, ¿qué sucede? ¿Es suficiente tener un encuentro? ¿Es suficiente? Imagínense Jesús, todos los personajes que hemos visto, Pedro, Mateo, qué sé yo, Pablo. ¿Era suficiente tener un encuentro? Porque muchos podemos tener experiencias, pero es diferente, tener vivencias. ¿Amén? Podemos tener experiencia y podemos haber tenido una bonita experiencia durante una conferencia, pudimos haber tenido una bonita experiencia en la adoración, ¿correcto? Pero no se puede vivir de experiencia, ¿no? Como dice un salmo, no se puede vivir del amor, dicen, ¿no? No, ya todos saben, ya todos saben. No. Entonces, en Cristo no se puede vivir solo de experiencias con Cristo. O sea, solo una experiencia puede ser algo puntual, pero vivir de lo que tú has experimentado en el tiempo y mantenerlo constante es muy diferente. Amén. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Por eso es que mi segundo punto es que, creo que ya estaba adelante, Dios nos invita a caminar con Él o con Jesús. Jesús nos invita, a caminar, invitado a caminar con Jesús. O sea, no es suficiente tener un encuentro. Porque las personas que tuvieron un encuentro con Jesús le dijo: ven y sígueme. A Pedro: yo te haré pescador de hombres. No era suficiente tener un solo encuentro, una experiencia. Porque Pedro pudo haber irse y decir: ok, me quedé viviendo una experiencia, fue bonito. Esa persona tuvo un poder tremendo, qué bacán, predicó y sentí que yo quería seguirle, quería. Pero cuando me dijo sígueme, ha ido más, ¿no? Y puede pasar. Entonces, podemos quedarnos solamente en una experiencia y quedarnos como un creyente o como un calentasillas, ¿correcto? Pero no es suficiente, sino tenemos que avanzar al paso de la obediencia y la madurez. Ahora entonces sigue el tiempo de caminar con Jesús. Lo hicieron sus discípulos y también quisieron hacerlo muchas personas. El caminar con Cristo, experimentando lo que Él hace en nosotros y en otras personas, es lo que realmente nos va arraigando, cuando vemos cosas. No sé si ustedes una vez, creo que estaba en mi grupo Vida, dijo: oye, estábamos hablando justo del evangelismo, que varios de su grupo Vida están viendo este de Engage 77, ¿no? Y estamos viendo, y uno de ellos dijo: cuando yo una vez prediqué a alguien, sentí como que salí pechugón, ¿no? Porque cuando predicamos salimos pechugones, ¿no? Algunos sin predicar están pechugones, ¿no? Pero sales pechugón, ¿no? Sales como que quieres enfrentarte al mundo. ¿Les ha pasado o no? Amén. Entonces vemos ahí el poder de hacer la obra de Dios. Ese es el poder de realmente lo que Dios nos llama, a ser un discípulo, de ir afuera, de tomar acción. Y nos llena. Y así estemos cabizbajo, así estemos, un día mi carne no quiere ser, pero a mí me ha pasado cuando estoy predicando, ya sea aquí o hablando a una persona, y si en ese momento un día me fue o ayer me fue mal, pero cuando prediqué y simplemente obedecí, salí como dije, pechugón. Quería enfrentarme al mundo, hoy me va a ir bien, ¿no? ¿Amén? ¿Amén? Entonces tenemos que experimentar la presencia de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que matar a nuestra carne, tenemos que menguar a nuestros deseos, muchas veces a algunos sueños también. Y no me refiero al sueño de que te despiertas tarde, sino a los sueños y los anhelos, ¿ok? Ahora, yo quiero aquí hacer un paréntesis antes de dar algunos ejemplos sobre ser un discípulo.
Bien, yo creo que en estos 15 minutos que me quedan no voy a dar todo lo que es discipulado, por eso hay una temporada, y además más que Dios, esto del tema de discipulado es más que una temporada, como acabo al inicio dije, es nuestras vivencias, es vivir, amén, son todos los días. Ahora, hay varias formas de seguir a Jesús, bien, pero yo podría, viendo y meditando un poco, y creo que podría dar dos formas generales, lógicas, uno que puede seguir de lejos y otra que puede seguir de cerca. Tú puedes seguir a una persona de lejos, ¿verdad? Tú puedes seguir a una persona cuando a veces ha visto las películas, o de repente, no sé, espero que en su antigua pasada alguien le habrá hecho de repente seguir a la chica o al chico que te gusta y lo sigues de lejos, ¿no? El colegio, ¿no? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? O la mamá siguiendo. A mí me acuerdo que mi mamá me seguía en la época escolar, me seguía cuando yo estaba en esa, de la época de los amiguitos y todo esto. Entonces, las amiguitas. Y mi mamá me seguía de lejos, ¿no? Para ver dónde, por qué demora tanto, por qué no llega a la casa, ¿no? Ahora es la esposa, ¿no? No, mentira. Pero, o sea, pero en ese tiempo la mamá, ¿no? No, mentira, no, mi esposa no es eso. Y me seguía de lejos, ¿no? Entonces mi mamá obviamente me seguía mis pasos de lejos para ver yo dónde estaba. Entonces, muchas veces nosotros podemos seguir a Jesús, pero de lejitos, ¿no? Pero estoy siguiendo, sé a dónde va, sé lo que está haciendo. Correcto, sé lo que Jesús está haciendo, sé lo que Jesús está haciendo en otras personas, sé lo que Jesús está haciendo en mi amigo, sé lo que Jesús está haciendo en mi compañero que está al costado, pero no lo estoy viviendo yo, simplemente estoy siguiendo de lejos, y eso no me hace ser un discípulo. Un discípulo, a diferencia de este ejemplo, es aquel que sigue, pero aquel que sigue de cerca, porque una cosa es caminar agarrado de la mano o caminar pegado a una persona, en este caso a Jesús, que estar de lejos y solo vivir como espectadores, correcto, porque es diferente estar en la cancha del partido a ser un espectador, y encima los espectadores critican al entrenador o a los jugadores, imagínense. Entonces, seguirlo de lejos, no hay involucramiento, no hay responsabilidad, no quieren simplemente asumir responsabilidades. Estoy ahí en el grupo, pero ante cualquier situación difícil no pasa nada y me voy, ¿no? Seguirlo de lejos es querer disfrutar de los beneficios, pero sin querer asumir responsabilidades. Significa presenciarlo todo como cualquier espectador. Como dije, como un jugador de fútbol, ¿no? Como un espectador, perdón, de fútbol. Por ejemplo, Lucas capítulo 14, no sé si está ahí, Lucas capítulo 14, del 25 al 31 dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado este pasaje, verdad? Lo hemos escuchado, pero ¿realmente está aquí? Entonces, eso es lo que Dios nos dice, no le sigamos de lejos. Él quiere que no pertenezcamos a las grandes multitudes que están ahí y te refugias entre la multitud, porque chévere es refugiarte entre la multitud y lanzar una piedra, ¿no? ¿No se ha visto cuando en las huelgas de San Marcos, ¿no? A veces no, yo nunca he ido a una huelga, pero estamos ahí y se meten, ¿no? Y sobre todo los más chiquitos, ¿no? Los más chatitos se aprovechan y están metidos entre la multitud, pero sale una manito, ¿no? Sale molotov, ¿no? ¿Verdad? Se refugian entre la multitud. Y a veces una persona que quiere seguir a Jesús se quiere refugiar entre la multitud para no ser visto. Quiere refugiarse entre la multitud y solamente lanzar las bombitas, ¿no? O alza su mano, pero está entre la multitud porque no quiero que me vean. No quiero que me vean adorando, no quiero que me vean predicando. O no quiero hacer las cosas, mejor dicho. Quiero simplemente hallo protección en la multitud, pero no hallo protección en Dios. Pero seguirlo de cerca es estar al lado de Jesús. Es lo que yo lo llamaría ser un verdadero discípulo. Porque si ustedes buscan la definición de discípulo, van a encontrar en varias cosas en la web. Pueden encontrar seguidor de Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente así, a secas, seguidor de Jesús. Acabo de decir que alguien puede seguirlo de lejos, y otra cosa es seguir a Jesús de cerca. ¿Bien? Y eso es lo que yo llamaría ser un verdadero discípulo, que disfruta sí de los beneficios de Dios, disfruta de los beneficios, pero de estar cerca a Jesús, pero que también asume la responsabilidad del costo de estar cerca a Él. La palabra de Dios nos enseña que hay un costo, amén, como acabo de mencionar en Lucas capítulo 14. Aquel que quiera ir en pos de mí, cargue su cruz y sígueme, dice la palabra. Esto hace de morir a uno mismo. Esto da a entender que hay que esforzarnos. Ahora, podemos ver algunos ejemplos en las vidas de algunas personas también sobre
el caminar con Jesús de manera más cerca. Y ya hemos escuchado, y quiero hacerles recordar, por ejemplo, el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro siendo llamado, Jesús le invita a ir más allá, ¿verdad? De sus miedos, le da un llamado a ser un pescador de hombres. Amén. Y Pedro se quedó o decidió seguir a Jesús. Decidió seguir a Jesús, decidió caminar con Jesús. Dejó sus redes, dejó, así como nosotros podemos dejar muchas veces las redes, las relaciones. Muchas veces perdemos relaciones en un momento determinado por seguir a Jesús. Correcto. Podemos ser avergonzados por seguir a Jesús. Yo alguna vez fui avergonzado, creo que todos aquí hemos sido avergonzados, pero les cuento mi testimonio, o me quisieron avergonzar, no sé si decir fui avergonzado, ¿no? Porque sentiría que me sentía avergonzado, pero realmente se trataron de avergonzar, me acuerdo, ¿no? Cuando hace años en la universidad, bien, un profesor tratando de mirarte, de marcarte, por armar un evento cristiano, porque me tocó armar un evento cristiano en una conferencia en mi facultad, y armar de mi propia facultad, o en ese caso armar un evento, iba a cobrar su factura contra mí, ¿no? Entonces las miradas, los profesores atrás, entonces de una otra forma me gané la mala mirada y algunas palabras que no les voy a decir, obviamente. Pero es el costo muchas veces de seguir a Jesús. Se van a perder relaciones, vas a perder sueños, pero perder entre comillas porque vas a ganar mejores sueños. Amén. Otro ejemplo tenemos de Mateo, que ya les puse en el ejemplo anterior, pero no quiero quedarme en que solo me encuentro con Jesús, sino que Mateo también es otro ejemplo de imitar, ¿no? De dejar todo por Dios, servirle de corazón. Sabemos que él era un cobrador de impuestos, tenía muchas cosas, y esto nos llama a decir, ok, voy a tener muchas veces que dejar mi comodidad, muchas veces voy a tener que dejar ese sueño. Muchas veces las personas ricas, como no sé si no han escuchado, las personas ricas son las personas más pobres porque lo único que tienen es el dinero, ¿verdad? Y sí, a veces hemos tenido, yo no sé cuántos ustedes han pensado, pero yo sí, voy a abrir mi corazón. Y sí, alguna vez hablando con mi esposa le dije, oye, tengo amigos, colegas de promoción que han logrado y están en niveles mucho mayores que yo, y a veces yo medito y digo, ok, pero Señor, yo te tengo a ti, es mucho más grande que todo eso. Amén. Entonces, eso es mucho más grandioso de lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo para el Señor. Es mucho más grandioso que eso. La recompensa es mayor. Amén. Pero esto no impidió a Mateo. Mateo tenía todo para decir, no, estoy cómodo, no quiero seguir a Jesús, pero él decidió seguir a Jesús. Esto nos habla de que el llamado de Dios es inclusivo para todos, no es solamente para un grupo de personas, es para todos. Amén. Todos estamos llamados a seguir a Jesús y todos estamos llamados a ser discípulos. Amén. Imagínense si Mateo no hubiera dejado todo lo que todo lo que Jesús le llamó a dejar, ¿ok? O en sí a dejar lo que dejó él. No hubiese realmente sido ese hombre que Dios quería usarlo, amén, y todo lo que hizo. Otro ejemplo también, y similar al primer punto que era sobre encuentro con Jesús, es después de la muerte y resurrección. También Jesús nos invita, o Dios nos invita a caminar de cerca con Cristo. Caminar con Cristo no garantiza una vida fácil, ¿correcto? No es una vida fácil. Por eso es que cargue su cruz. La vida con Cristo no es fácil. Es para valientes, amén. Es para valientes, es para esforzarse. Y qué ejemplo pues tenemos en Pablo, ¿no? Lo vemos en 2 de Corintios, no sé si está ahí. 2 de Corintios 11, 23 al 27, creo que sí está. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros. O sea, hay un mundo afuera que nos va a querer golpear, hay un mundo que de repente nos va a querer lastimar y físicamente nos puede lastimar, pero lo que está dentro de nosotros nunca va a poder lastimarlo, amén, porque tenemos a Dios en nuestros corazones. La carne se va a morir, la carne va a secarse, la carne se va a llenar de gusanos, correcto,
pero el legado que dejamos, nuestro espíritu, realmente va a estar con la presencia del Señor. Amén. Para Pablo, muchas cosas eran basura si no hacía la voluntad de Dios. Vimos en Filipenses capítulo 3 también. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Creo que no está, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, un discípulo no lo tiene todo color de rosa, ¿no? Todo bonito. Un discípulo va a enfrentarse a situaciones difíciles, ¿correcto? Va a haber peligros. Pero también, así como hay peligros, también vamos a ver la mano de Dios en medio, si lo hemos visto en Pablo también, ¿ok? Y finalmente cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y este punto es el que más me gusta. Yo creo que es no sé si el más corto, pero me gusta bastante porque un tercer punto es que debemos mantenernos como discípulos. ¿Correcto? Debemos mantenernos como discípulos. Nunca dejamos de ser discípulos. El discipulado no va a acabar, nuestro discipulado no va a acabar en un libro, ¿no? Ya acabó en una escuela. Ya acabé mi discipulado, dicen muchos, ¿no? Nunca dejamos de ser discípulos. Nunca. Siempre vamos a ser un discípulo de Cristo. Amén. Nunca. No se acaba en un libro, no se acaba en la escuela. El rol de discípulo y de discipulador se mantiene toda nuestra vida hasta que Dios nos lleve a su presencia. Amén. Entonces tenemos que mantenernos como discípulos, pero también como discipuladores. Es todo un paquete completo. Amén. Debemos estar constantemente arraigados a su palabra, mantenernos en su palabra para siempre, para ser esos discípulos que Él quiere usar. Si vemos Juan capítulo 8, del 31 al 32, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Repite conmigo, mantienen. Si nosotros buscamos esa palabra en el significado, en el griego, significa permanecer constante, de perseverar. Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo no puede, huir. Debemos afrontar, amén, a nuestras responsabilidades. Debemos seguir peleando. Debemos seguir avanzando. Eso es permanecer constantes. Para ser discípulos de Dios hay que mantenernos entonces en el tiempo constantes en su palabra. O sea, si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, si no tenemos la palabra de Dios meditando en ella, entonces, ¿qué esperamos cuando de pronto digamos, siento que me están obligando? Siento que no quiero avanzar, siento que... Obviamente, porque si no tienes la palabra en tu corazón, ¿qué queda? Queda el Carlos, queda la humanidad. Podemos llegar a ser esos discípulos entonces que en el tiempo puedan dudar y o limitarse ellos mismos o limitar a otros a poder alcanzar a otras personas. Pero el Señor nos reprende, y un ejemplo de eso lo vemos en Juan capítulo 6, del 60 en adelante. Y ahí está grande, vamos a leerlo. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿No? Estaban diciendo, Jesús estaba predicando y dijo: Señor, esta enseñanza es muy, muy difícil. Eran discípulos, ¿ah? ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede obedecerla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, les reprendió. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. ¿Le está diciendo a quiénes? A discípulos. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que... ¿Está ahí? No, perdón. Versículo 65. Por esto le dije que nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? O sea que había parte de los 12 discípulos, ¿ok? ¿Quieren marcharse también ustedes? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Es por eso que Jesús más adelante, si nosotros hacemos un estudio un poquito más adelante, en Juan capítulo 8, dice en el versículo 31, que creo que lo leí: ustedes serán mis verdaderos discípulos. Porque así como hay verdaderos discípulos, entonces si hay verdaderos discípulos también hay
falsos discípulos. Y esos falsos discípulos son los que dicen: Señor, echa que esta carga, esta palabra que estás dando, y de esforzarnos, de hacer discípulos, de tomar un grupo vida, de ganar a esa persona, de reunirme con él, ¿quién puede aceptarla, Señor? ¿Quién puede obedecerla? No, mejor no. Jesús los reprendió y se fueron. A esos son los falsos discípulos que Jesús está hablando. ¿Bien? Así que no actuemos como estos falsos discípulos. Quizás en nuestra carne puede salir eso, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Amén. Ellos decidieron huirse. Ellos decidieron irse. ¿Ustedes serán mis verdaderos discípulos? Entonces la pregunta para todos nosotros, a todos nosotros, ¿estamos siendo verdaderos discípulos? ¿Que no seremos capaces de huir, sino más bien de avanzar? ¿Que no huirán en algún momento como lo hicieron esas personas que dieron la espalda a Jesús? Dice que esas personas, lo hemos leído, dieron la espalda a Jesús. Porque no solo se limitaron ellos, sino que esos falsos discípulos pueden limitar a otros. Porque dijo, ¿quién puede aceptarla? O sea, no estaban viendo solo ellos, sino estaban diciendo, ¿crees que lo que estás predicando otras personas pueden aceptarlo? Comienzan a limitar. Esos falsos discípulos comienzan a limitarse y también a limitar a otros. Pero está también aquellos que están cercanos a Jesús, que serán capaces de pelear por la causa de Cristo y avanzar su reino, no pensando en sí mismos, sino en Jesús, haciendo lo que Él hizo, velando no solo por sus propias vidas, sino las otras, como bien lo dice en Filipenses capítulo 2, del 4 al 5, que es mi último versículo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros con esta palabra podamos recordar, podamos nosotros ser que se nos quede en nuestro corazón nuevamente Dios golpeando, martillando en nuestros corazones para decir, estoy siendo un verdadero discípulo. ¿Cuántos estoy predicando? ¿Cuántos estoy discipulando? ¿Qué estoy haciendo por ganar un discípulo? ¿Qué estoy haciendo para ser un discípulo? ¿O solo estoy teniendo cada domingo encuentros nada más? De encuentros, experiencias. Estoy teniendo experiencias religiosas, ¿no? Simplemente estoy teniendo experiencias religiosas cada domingo y hoy día una experiencia. Hoy día te puedes salir con una experiencia y decir, ok, genial, chévere. Pero la experiencia no cambia, ¿correcto? Sino cuando nosotros decidamos caminar con Jesús. Y no dar la espalda, sino más bien decir, Señor, yo voy a hacer tu obra. Porque tú eres Dios santo, porque eres el santo Dios. Porque ¿a quién voy a ir, Señor? ¿A quién más voy a ir? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Amén. Si tú eres el santo de Dios. Ok. ¿Te parece si me acompañas en una oración? Padre, te damos las gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, yo creo, Señor, que tú has hablado a todos aquí, Señor. Desde mi persona, Señor, hasta todos, Padre, porque eres tú finalmente quien habla, Señor. Eres tú, tu palabra, llevándonos, Señor, a niveles, Señor, mayores, queriéndonos, Señor, mostrarnos ese camino, Señor, de la obra que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Te pido que cada uno de nosotros, ahí donde estamos sentados, Señor, no solo queremos tener un encuentro contigo, Señor, un momento puntual o experiencias. Queremos caminar contigo. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos obedecerte, Padre. Queremos responder ese llamado, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de ustedes ahí puede hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a ser un discípulo, Señor, y a ser discípulos. Pero no, Señor, de manera humana, no por mis propias esfuerzos, Señor, sino porque ¿a quién más voy a ir, Señor? ¿A quién más voy a obedecer? Si solo tú tienes las palabras, Señor. Si tú, Señor, ya me has hablado, mi respuesta es ir, Señor. Mi respuesta es ser ese hombre o ser esa mujer que va a hacer tu voluntad, papá. Alcanzando mis familias, alcanzando en mi localidad y mi trabajo, Señor. No hay justificación para no abrir nuestra boca y predicar tu palabra. No hay excusa, Señor. Donde estemos, Señor, en el lugar que tú nos has puesto, ayúdanos a poner un altar, Señor. Ahí en ese lugar donde vayamos, levantar un altar, Señor, para rendirte, Señor, honor, para rendirte gloria,
Vamos a levantar un altar no solo en la iglesia, Señor, sino un altar en la universidad, un altar, Señor, en todo lo que se está haciendo, un altar en el trabajo, un altar, Señor, en mi centro de estudios. Donde vaya, Señor, yo quiero levantar un altar para darte honor y gloria, Señor, y poder predicar tu palabra y que la gente pueda ver, Señor, que tú estás ahí, Padre. Que la gente pueda ver, Señor, que tú estás obrando, Señor. Pero que no solo vas a obrar en nuestras vidas, sino también puedes obrar en las vidas de las personas a través de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, que a partir de aquí, Señor, y aún después de esta temporada, no sea solo una temporada, Señor, sino que sea nuestras vidas, Señor, un estilo de vida. Porque creemos, Señor, que tú eres más que una temporada, Señor. Tú eres un Dios, Señor, de todo un año, los 365 días del año, Señor. Y de todos los años de nuestra vida. Y de todas las generaciones que vienen adelante, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.